¿Alguna vez has sentido que hay algo más, algo que se escapa de tu entendimiento, una verdad profunda que no logras captar del todo? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una claridad extraordinaria en sus decisiones y en su vida espiritual, mientras que otros caminan en la oscuridad de la confusión? ¿Y si te dijera que Dios ha guardado un tesoro de sabiduría tan inmenso que es capaz de transformar por completo tu vida, pero que muy pocos saben cómo acceder a él? ¿Qué harías? ¿Lo buscarías con todas tus fuerzas o seguirías viviendo sin conocerlo? Lo que estás a punto de descubrir en este video es un secreto que ha cambiado la vida de aquellos que han logrado comprenderlo. Una clave celestial que Dios ha dejado oculta, esperando que los suyos la encuentren. Pero aquí está la pregunta más impactante de todas. ¿Por qué si Dios es generoso con su sabiduría, muchos nunca llegan a recibirla? A lo largo de los siglos, los sabios han buscado respuestas. Algunos han intentado hallarlas en el conocimiento humano, otros en la experiencia de la vida. Pero solo aquellos que han entendido el camino correcto han logrado acceder a la sabiduría divina. Hoy te llevaré en un viaje profundo y revelador, donde entenderás qué es exactamente la sabiduría de Dios, por qué está oculta para muchos, y cómo puedes acceder a ella de manera real y transformadora. Hay un misterio que muy pocos comprenden. La sabiduría de Dios no es como el conocimiento humano. No se obtiene solo con el estudio ni con la acumulación de información. Es algo vivo, dinámico, y solo se revela a quienes están dispuestos a recibirlo con un corazón alineado a su voluntad. A lo largo de este video vas a descubrir ¿por qué Dios no entrega su sabiduría a cualquiera? ¿Qué requisitos debes cumplir para recibir este don celestial? ¿Cómo activar en tu vida la inteligencia divina que cambiará tu realidad? Pero hay algo más, algo que pocos han entendido y que podría ser la razón por la que muchos no logran recibir esta sabiduría, aunque la pidan con fervor. Una revelación impactante te espera en los próximos minutos. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu manera de pensar, de vivir y de relacionarte con Dios. No apartes tu mirada ni por un segundo, porque este conocimiento no es común, ni trivial. Es un regalo divino reservado solo para aquellos que realmente desean recibirlo. Ahora dime, ¿quieres descubrir el camino hacia la sabiduría oculta de Dios? Entonces acompáñame en este viaje, porque estamos a punto de desvelar un secreto celestial que puede transformar tu destino. Imagina que tienes frente a ti un cofre lleno de tesoros invaluables, oro, joyas, riquezas incalculables, pero el cofre está cerrado con una llave que nadie parece tener. Muchos lo miran con deseo, algunos intentan forzarlo, otros se frustran y se alejan. Así es la sabiduría de Dios, un tesoro incalculable, pero reservado solo para aquellos que saben cómo abrirlo. Pero aquí está el dilema. ¿Por qué Dios escondería su sabiduría? ¿Acaso no deberíamos tener acceso libre a ella? La respuesta es profunda y reveladora. Dios no oculta su sabiduría para esconderla, sino para protegerla. No es que Dios quiera privar a la humanidad de su conocimiento divino, sino que solo aquellos que están espiritualmente preparados pueden recibirlo sin desperdiciarlo. La diferencia entre conocimiento y sabiduría. Muchas personas confunden la sabiduría con el conocimiento. Hoy en día, cualquiera puede acceder a información en segundos. La tecnología nos permite aprender sobre casi cualquier tema con solo un clic. Pero aquí está la verdad impactante. El conocimiento humano nunca podrá igualar la sabiduría de Dios. El conocimiento es acumulación de datos, hechos, experiencias. Pero la sabiduría es algo completamente diferente. Es la capacidad de entender la vida desde la perspectiva de Dios, de tomar decisiones con discernimiento divino y de ver lo que otros no pueden ver. La sabiduría de Dios no se trata solo de saber más, sino de entender con profundidad lo que realmente importa. Es mirar el mundo con los ojos del Creador. Es ver más allá de lo superficial. Es tener claridad en medio de la confusión. ¿Por qué está oculta para muchos?
Si la sabiduría de Dios es tan poderosa, ¿por qué no todos la tienen? La respuesta es sencilla y a la vez desafiante, porque no todos están dispuestos a recibirla. Muchos quieren respuestas rápidas, soluciones fáciles, bendiciones instantáneas, pero la sabiduría de Dios no funciona así. No se da a quienes la buscan con motivaciones incorrectas, ni a quienes la desean solo para beneficio propio. Dios examina el corazón de quienes la buscan. Hay personas que quieren la sabiduría divina para obtener poder, para presumir conocimiento o para manipular a otros. A estos, Dios les cierra la puerta, pero a aquellos que la buscan con humildad, con un deseo genuino de conocer su voluntad, Dios les revela los secretos más profundos del universo, la clave para encontrar la sabiduría de Dios. Aquí es donde todo cambia. La sabiduría no se recibe con la mente, sino con el corazón. Para acceder a la sabiduría de Dios, no basta con quererla. Hay que estar dispuesto a rendirse completamente a su voluntad. Dios no da su sabiduría a aquellos que todavía quieren controlarlo todo, sino a los que han decidido confiar plenamente en Él. ¿Quieres ser uno de los pocos que realmente reciben este regalo celestial? Entonces prepárate, porque en el siguiente bloque revelaremos los requisitos que Dios ha establecido para recibir su sabiduría y cómo puedes cumplirlos en tu vida diaria. Si la sabiduría de Dios es un tesoro reservado, la gran pregunta es, ¿qué se necesita para acceder a ella? ¿Es cuestión de inteligencia? ¿De haber estudiado la Biblia durante años? ¿De haber vivido muchas experiencias? No. La sabiduría de Dios no se obtiene por mérito humano ni por esfuerzo intelectual. No es un premio a la acumulación de conocimientos, sino un regalo divino que solo se otorga a quienes cumplen ciertas condiciones espirituales. Dios tiene principios claros para derramar su sabiduría. Él no la entrega a cualquiera, sino solo a aquellos cuyos corazones están en la posición correcta. Vamos a explorar los requisitos que Dios ha establecido para recibir este don celestial. 1. Temor reverente a Dios. La base de toda sabiduría. El primer y más importante requisito para recibir la sabiduría de Dios es tener un temor reverente hacia Él. Pero cuidado, porque aquí no hablamos de un miedo aterrador, sino de un profundo respeto, una reverencia genuina y un deseo ferviente de agradarle en todo. Cuando alguien realmente teme a Dios, vive con la convicción de que cada pensamiento, cada palabra y cada acción deben estar alineados con su voluntad. La persona que teme a Dios no busca la sabiduría por orgullo, sino para caminar correctamente delante de Él. Y es a estas personas a quienes Dios decide revelar sus secretos. 2. Humildad absoluta. El corazón correcto para recibir. Uno de los grandes obstáculos para recibir la sabiduría de Dios es el orgullo. Dios no revela sus misterios a aquellos que creen saberlo todo, sino a los que reconocen su necesidad de Él. Jesús mismo dijo que Dios esconde sus verdades de los sabios según el mundo, pero las revela a los humildes. La humildad es la llave que abre el cofre de la sabiduría divina. Si alguien se acerca a Dios con un corazón lleno de autosuficiencia, su sabiduría permanecerá oculta para él. Pero cuando alguien se postra delante de Dios, reconociendo su pequeñez y su total dependencia, Dios abre los cielos y le concede discernimiento y entendimiento. 3. Búsqueda constante. Un anhelo incesante por la verdad. La sabiduría de Dios no se da a quienes la buscan superficialmente. Se concede a aquellos que están dispuestos a buscarla con perseverancia, como quien busca un tesoro escondido. Aquí hay una clave. Dios mide el nivel de deseo con el que alguien busca su sabiduría. Si la buscas con apatía, sin interés real, no la recibirás. Pero si la buscas con pasión, con hambre espiritual, con una determinación que no se rinde, entonces Dios abrirá su fuente de conocimiento para ti. Quien busca con intensidad, encuentra. Quien clama con fe, recibe. Quien golpea la puerta, con insistencia, ve la puerta abrirse. 4. Corazón obediente. Dispuesto a aplicar lo aprendido.
Dios no da su sabiduría a quienes solo quieren conocimiento teórico. Él la da a aquellos que están dispuestos a obedecerla. No basta con conocer los caminos de Dios, hay que caminar en ellos. No basta con entender lo que es correcto, hay que vivir conforme a ello. Dios examina el corazón de aquellos que le piden sabiduría. Si alguien la quiere solo para entender, pero no para obedecer, entonces Dios se la niega. Pero si alguien está dispuesto a recibir su sabiduría para transformarse y vivir de acuerdo con ella, entonces Dios la derrama en abundancia. 5. Dependencia total de Dios. No confiar en la propia inteligencia. El último requisito para recibir la sabiduría de Dios es una actitud de total dependencia. Dios no comparte su sabiduría con aquellos que confían en su propia inteligencia. Si alguien cree que su razonamiento es suficiente, que sus habilidades son suficientes, que su experiencia es suficiente, entonces Dios lo deja en su propio camino. Pero si alguien reconoce que sin Dios no puede ver con claridad, entonces Dios le toma de la mano y le muestra verdades que ningún humano podría descubrir por sí mismo. La gran decisión. ¿Estás dispuesto a cumplir estos requisitos? Ahora que conoces los requisitos para recibir la sabiduría de Dios, llega la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a cumplirlos? Porque aquí está el secreto. Dios quiere darte su sabiduría, pero espera que estés en la posición correcta para recibirla. Si realmente anhelas este regalo divino, en el siguiente bloque exploraremos cómo activar estos requisitos en tu vida diaria para empezar a recibir la sabiduría de Dios de manera real y tangible. Ahora que hemos descubierto los requisitos para recibir la sabiduría de Dios, es momento de dar el siguiente paso: ponerlos en práctica. La sabiduría de Dios no es un concepto abstracto ni un conocimiento reservado para unos pocos privilegiados. Es una realidad accesible para todo aquel que decida activarla en su vida diaria. Pero aquí está la clave. No basta con desearla. Hay que vivir de una manera que nos haga receptores de ella. No se trata de solo orar por sabiduría, sino de adoptar una mentalidad y un estilo de vida que estén alineados con la voluntad de Dios. En este bloque, exploraremos acciones prácticas que puedes comenzar a implementar hoy mismo para activar la sabiduría de Dios en tu vida. 1. Cultiva una relación íntima con Dios. La sabiduría divina no es solo información, es revelación. Y la revelación solo se da en la intimidad. Piensa en una amistad profunda. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más conoces su corazón, sus pensamientos y sus maneras de actuar. Lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más absorbes su forma de ver el mundo. ¿Cómo desarrollar esta relación? Dedica tiempo diario a la oración, no solo para hablar, sino también para escuchar. Lee la palabra de Dios, no solo como un texto, sino como una carta personal dirigida a ti. Aprende a estar en silencio ante Dios, permitiendo que su Espíritu te hable en lo profundo. La sabiduría de Dios se imparte en el lugar secreto. Si no tienes una relación cercana con Él, su sabiduría permanecerá oculta para ti. 2. Llena tu mente con la verdad de Dios. Nuestro mundo está saturado de información. Cada día recibimos miles de mensajes a través de noticias, redes sociales, conversaciones y entretenimiento. Y aquí está el problema. Mucho de lo que consumimos no proviene de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría del mundo. Si quieres activar la sabiduría de Dios en tu vida, necesitas empezar a llenar tu mente con su verdad. ¿Cómo hacerlo? Medita en las Escrituras diariamente. No leas solo por rutina, sino con la intención de encontrar dirección para tu vida. Rodéate de personas sabias, aquellas que te acercan más a Dios en lugar de alejarte de Él. Evalúa la información que consumes. ¿Te edifica espiritualmente o simplemente llena tu mente de ruido innecesario? Tu mente es como un jardín. Si siembras semillas de verdad, cosecharás sabiduría. Pero si la llenas de pensamientos inútiles, difícilmente podrás escuchar la voz de Dios. 3.
Obedece incluso cuando no entiendas. La sabiduría de Dios no siempre tendrá sentido para la mente humana. Habrá momentos en los que Dios te pedirá que hagas algo que parecerá ilógico, irracional o fuera de tu zona de confort. Pero aquí está el principio clave. Dios no te revelará más sabiduría hasta que pongas en práctica la que ya te ha dado. Si Dios te ha hablado sobre algo y no has obedecido, ¿por qué te daría más entendimiento? Si realmente deseas activar la sabiduría de Dios en tu vida, obedece inmediatamente. No postergues, no cuestiones, solo confía. Actúa en fe. A veces, la sabiduría de Dios solo se hace evidente después de haber dado el paso de obediencia. Aprende a confiar en su soberanía. Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no lo entiendes. La obediencia es la prueba de que realmente deseas la sabiduría de Dios. Si no estás dispuesto a obedecer, su revelación se detendrá en tu vida. 4. Aprende a discernir la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de voces. La voz de nuestra carne, la voz de la sociedad, la voz de las circunstancias, la voz del enemigo y la voz de Dios. Si quieres recibir la sabiduría de Dios, necesitas aprender a identificar su voz en medio del ruido. ¿Cómo hacerlo? Conoce su carácter. Dios nunca te dirá algo que contradiga su naturaleza. Su voz siempre traerá paz, convicción y dirección clara. Aprende a diferenciar entre emoción y revelación. A veces, queremos tanto algo que confundimos nuestros deseos con la voz de Dios. Pero su sabiduría nunca se basa en impulsos, sino en principios eternos. Prueba la voz con la palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si tienes dudas, vuelve a las Escrituras y confirma. Cuanto más familiarizado estés con la voz de Dios, más acceso tendrás a su sabiduría. 5. Busca consejo de personas piadosas. Dios muchas veces usa a otras personas para transmitir su sabiduría. No vivimos nuestra fe de manera aislada, sino en comunidad. ¿Cómo rodearte de personas sabias? Busca mentores espirituales que tengan una relación genuina con Dios. Pide consejo antes de tomar decisiones importantes, pero asegúrate de que provenga de alguien que viva conforme a la voluntad de Dios. Sé enseñable. La soberbia bloquea la sabiduría. Dios puede usar a otros para hablarte, pero necesitas tener un corazón dispuesto a escuchar. 6. Vive con un corazón agradecido. Este es un principio poderoso que pocos consideran. La gratitud atrae la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas. Cuando eres agradecido, aprendes a ver su mano en cada situación, incluso en las pruebas. Y aquí está el secreto. Cuando ves la vida desde la perspectiva de Dios, comienzas a recibir su sabiduría de manera natural. Si quieres activar la sabiduría de Dios en tu vida, agradece por lo que tienes antes de pedir más. Reconoce la mano de Dios en cada circunstancia. Enfócate en lo eterno en lugar de lo temporal. La gratitud transforma tu manera de pensar y te alinea con la mente de Cristo. La invitación. ¿Estás listo para activar la sabiduría de Dios? Ahora que conoces los pasos para activar la sabiduría de Dios en tu vida, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para tomar acción? Dios está dispuesto a derramar su sabiduría sobre ti, pero espera que des el primer paso. En el siguiente bloque, exploraremos cómo reconocer si realmente estás caminando en la sabiduría de Dios o si aún estás atrapado en la sabiduría del mundo. Una vez que has comenzado a buscar la sabiduría de Dios y a implementarla en tu vida, es fundamental asegurarte de que realmente estás caminando en ella. Pero, ¿cómo puedes saberlo? La sabiduría de Dios deja huellas en tu vida. No es invisible ni abstracta, sino que produce frutos visibles y evidentes. Si estás caminando en la sabiduría divina, tu vida cambiará de maneras específicas y medibles. En este bloque, te mostraré 6 señales claras que confirman que estás operando bajo la sabiduría de Dios.
Si las ves reflejadas en tu vida, puedes estar seguro de que vas por el camino correcto. 1. Tienes paz, incluso en medio de la incertidumbre. La sabiduría del mundo genera ansiedad, preocupación y agotamiento mental. Se basa en cálculos humanos y en el miedo a lo desconocido. Pero la sabiduría de Dios trae paz, porque está fundamentada en la confianza absoluta en su soberanía. Cuando estás caminando en la sabiduría de Dios, aunque haya desafíos o decisiones difíciles por tomar, sientes una paz inexplicable en tu interior. No significa que no enfrentarás problemas, sino que dentro de ti hay una seguridad que sobrepasa la lógica humana. ¿Cómo saber si es la paz de Dios y no una falsa tranquilidad? La paz de Dios permanece incluso cuando las circunstancias cambian. No es impulsiva ni basada en emociones momentáneas. Te dirige hacia el bien y nunca te aleja de los principios de Dios. Si sientes esta paz constante, es una señal de que la sabiduría de Dios está operando en tu vida. 2. Tomas decisiones basadas en principios, no en emociones. Una de las mayores diferencias entre la sabiduría de Dios y la del mundo es que la sabiduría divina se basa en principios eternos, mientras que la sabiduría humana se basa en emociones temporales. Si estás caminando en la sabiduría de Dios, notarás que ya no tomas decisiones impulsivas o emocionales. En su lugar, esperas, evalúas y buscas la dirección de Dios antes de actuar. Las personas sin la sabiduría de Dios suelen decir cosas como: hago lo que siento en el momento. Si me parece bien, lo hago. Voy a seguir mi corazón. Pero la sabiduría de Dios no se basa en sentimientos, sino en verdades inquebrantables. Cuando estás bajo la sabiduría de Dios, no tomas decisiones apresuradas. No te dejas manipular por tus emociones o por la presión de otros. Antes de actuar, consultas a Dios y sigues sus principios. Si has notado que últimamente piensas más antes de actuar y basas tus decisiones en la verdad de Dios en lugar de en tus sentimientos, es una señal clara de que su sabiduría está operando en ti. 3. Tus palabras reflejan prudencia y edificación. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras reflejan lo que hay dentro de ti. Una persona que camina en la sabiduría de Dios se distingue por la manera en que habla. Sus palabras no destruyen, edifican, no encienden conflictos, traen paz. No son impulsivas, son prudentes. Si notas que últimamente piensas antes de hablar, que tus palabras traen vida en lugar de destrucción y que prefieres el silencio antes que la murmuración, es una evidencia de que Dios está llenando tu corazón de su sabiduría. 4. Te rodeas de personas que te acercan a Dios. Uno de los mayores cambios que experimenta alguien que camina en la sabiduría de Dios es en sus relaciones. Si has notado que cada vez buscas más rodearte de personas que te edifican espiritualmente, en lugar de personas que te alejan de Dios, es una señal clara de que su sabiduría está operando en ti. No significa que menospreciarás a otros, pero sí implica que has aprendido a diferenciar entre compañías que suman y compañías que restan. Las personas sin la sabiduría de Dios no consideran la importancia de sus relaciones. Se rodean de cualquiera y permiten que las influencias negativas moldeen su carácter. Pero cuando estás bajo la sabiduría divina, sientes el deseo de conectarte con personas que tienen hambre de Dios. Si últimamente has sentido un cambio en tus relaciones y te has alejado de ambientes tóxicos para buscar amistades piadosas, es una confirmación de que Dios te está guiando en su sabiduría. 5. Manejas los conflictos con madurez y humildad. La sabiduría de Dios cambia tu manera de reaccionar ante los conflictos. Antes, quizás reaccionabas con enojo, impulsividad o rencor. Pero cuando la sabiduría de Dios está operando en ti, aprendes a manejar las situaciones con madurez, paciencia y humildad. Una persona sabia no busca ganar discusiones, sino ganar corazones. Si has notado que últimamente tu reacción ante los conflictos ha cambiado,
que prefieres el perdón antes que la venganza y que buscas resolver diferencias en lugar de aumentarlas. Es una prueba de que la sabiduría de Dios te está moldeando. 6. Reconoces que no lo sabes todo y buscas siempre aprender. La persona verdaderamente sabia no es la que cree saberlo todo, sino la que reconoce cuánto le falta por aprender. Si últimamente sientes una sed de aprender más de Dios, de profundizar en su palabra, de rodearte de personas sabias y de seguir creciendo espiritualmente, es una señal clara de que estás en el camino correcto. La arrogancia bloquea la sabiduría. La humildad la atrae. Si has desarrollado una actitud enseñable y reconoces que siempre hay más por aprender de Dios, puedes estar seguro de que su sabiduría está operando en tu vida. ¿Ves estas señales en tu vida? Si estas 6 señales están presentes en ti, es una confirmación de que Dios ha comenzado a llenarte con su sabiduría. Pero recuerda, la sabiduría no es un destino, es un proceso continuo. En el siguiente bloque, te revelaré los mayores enemigos de la sabiduría de Dios y cómo evitar que te roben el acceso a esta bendición. Si Dios nos ha dado acceso a su sabiduría, ¿por qué hay tantas personas que no la reciben? ¿Por qué muchos creyentes siguen cometiendo errores, tomando malas decisiones y viviendo en confusión? La respuesta es clara. Existen fuerzas que constantemente buscan bloquear la sabiduría de Dios en tu vida. Así como hay caminos que te llevan a la sabiduría divina, también hay trampas que pueden alejarte de ella. En este bloque, te revelaré los 4 enemigos más peligrosos de la sabiduría de Dios y cómo vencerlos. 1. El orgullo, el veneno que cierra la puerta a la sabiduría. El primer y más mortal enemigo de la sabiduría es el orgullo. La sabiduría de Dios solo puede entrar en un corazón humilde, pero el orgullo levanta muros que impiden que la verdad de Dios penetre en la vida de una persona. ¿Cómo opera el orgullo? Hace que creas que ya lo sabes todo y no necesitas aprender más. Te impide reconocer tus errores y cambiar. Te vuelve resistente a la corrección. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si quieres que la sabiduría de Dios fluya en tu vida, debes arrancar de raíz el orgullo y desarrollar un corazón enseñable. ¿Cómo vencer el orgullo? Pídele a Dios que te revele áreas en las que necesitas mejorar. Rodéate de personas sabias y aprende de ellas. No temas reconocer cuando te equivocas y corregir tu camino. Cuando reconoces que siempre hay más por aprender, Dios abre su fuente de sabiduría sobre tu vida. 2. El temor a la opinión de los demás. El segundo enemigo de la sabiduría de Dios es el miedo a lo que otros piensen de ti. Muchas personas no toman decisiones basadas en la verdad de Dios, sino en lo que otros esperan de ellas. Se dejan influenciar por la presión social y terminan desviándose del camino correcto. Pero la sabiduría de Dios no se adapta a las opiniones humanas. Es firme, inmutable y eterna. ¿Cómo saber si el temor a la opinión de los demás te está afectando? Te cuesta tomar decisiones sin buscar primero la aprobación de otros. Cambias tus principios solo para agradar a ciertas personas. Te sientes inseguro cuando tomas una decisión basada en la verdad de Dios. ¿Cómo vencer este enemigo? Recuerda que la única aprobación que realmente importa es la de Dios. Fortalece tu identidad en Cristo para no depender de la validación de otros. Ora para que Dios te dé valentía para vivir según su sabiduría, sin miedo a las críticas. Cuando dejas de temer la opinión de los demás, experimentas una libertad increíble para caminar en la voluntad de Dios. 3. La influencia del mundo. Otro gran enemigo de la sabiduría de Dios es la cultura del mundo, que constantemente te bombardea con filosofías y valores opuestos a la verdad divina. El mundo dice: haz lo que te haga feliz. Sigue tu corazón. No importa el cómo, lo importante es el éxito. Pero la sabiduría de Dios es diferente. No se trata de lo
que se siente bien en el momento, sino de lo que es eterno y verdadero. ¿Cómo saber si la influencia del mundo te está alejando de la sabiduría de Dios? Pasas más tiempo absorbiendo contenido del mundo que de la palabra de Dios. Justificas decisiones incorrectas porque todo el mundo lo hace. Te cuesta diferenciar entre lo que es correcto y lo que es popular. ¿Cómo vencer la influencia del mundo? Llena tu mente con la palabra de Dios diariamente. Evalúa todo lo que consumes y rechaza lo que contradiga la verdad de Dios. Rodéate de personas que refuercen tu fe y no que la debiliten. Cuanto más te alejes de la mentalidad del mundo, más fácil será para ti recibir la sabiduría de Dios. 4. La impaciencia. El enemigo silencioso. El último enemigo que quiero mencionarte es la impaciencia. La sabiduría de Dios no siempre llega en el momento que queremos, pero siempre llega en el tiempo perfecto. Muchas personas toman decisiones equivocadas simplemente porque no quieren esperar. Se adelantan a los planes de Dios y terminan en caminos llenos de dolor y confusión. ¿Cómo saber si la impaciencia te está afectando? Te cuesta esperar en Dios y prefieres soluciones rápidas. Tomas decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Pierdes la paz cuando sientes que algo está tardando demasiado. ¿Cómo vencer la impaciencia? Aprende a confiar en el tiempo de Dios, aunque no lo entiendas. Ora antes de tomar decisiones importantes. Recuerda que lo que se construye con paciencia tiene bases firmes. La sabiduría de Dios requiere confianza en su tiempo. No corras antes de recibir su dirección. ¿Cuál de estos enemigos te está afectando? Ahora que conoces los mayores enemigos de la sabiduría de Dios, es el momento de examinarnos y ver cuál de ellos está operando en nuestra vida. ¿Hay orgullo en ti que te impide recibir más sabiduría? ¿Estás más enfocado en la opinión de otros que en la verdad de Dios? ¿Te está influenciando la mentalidad del mundo? La impaciencia te está llevando a tomar decisiones equivocadas. Pídele a Dios que te ayude a vencer cada uno de estos enemigos, para que nada impida que su sabiduría fluya en tu vida. En el siguiente bloque, descubrirás cómo hacer que la sabiduría de Dios sea una parte permanente de tu vida. Ahora que hemos identificado los enemigos de la sabiduría de Dios y cómo vencerlos, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la sabiduría divina permanezca en nuestra vida de manera constante? Porque recibir sabiduría en un momento de necesidad es una cosa, pero vivir en sabiduría todos los días es algo completamente diferente. En este bloque, descubrirás cómo convertir la sabiduría de Dios en una fuente inagotable en tu vida. 1. La clave de la constancia. Alimentarte de la verdad de Dios cada día. La sabiduría de Dios no es algo que simplemente recibimos una vez y ya está. Es un flujo constante que se mantiene en nuestra vida cuando nos conectamos a su fuente diariamente. Imagínalo como un río. Si cortas la conexión con el río, el agua deja de fluir. Si dejas de buscar la sabiduría de Dios diariamente, su voz se vuelve más tenue en tu vida. ¿Cómo asegurarte de que la sabiduría fluya constantemente en tu vida? Dedica tiempo a la palabra de Dios cada día. No solo cuando tengas problemas, sino como un hábito diario. Ora pidiendo dirección antes de tomar decisiones. La sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de dependencia de Dios. Medita en la verdad de Dios. No basta con leer, sino reflexionar y aplicar lo aprendido. 2. Rodéate de personas que fortalezcan tu caminar en la sabiduría. La sabiduría es contagiosa, tanto para bien como para mal. Si te rodeas de personas que buscan a Dios y viven en su sabiduría, su forma de pensar te influenciará positivamente. Pero si te rodeas de personas que toman decisiones necias, su mentalidad también te afectará. Haz un análisis de tu círculo cercano. ¿Te inspiran a buscar más de Dios? ¿Te dan consejos alineados con la verdad bíblica? ¿Te ayudan a mantenerte firme en la sabiduría de Dios? Si la respuesta es no, es momento de buscar relaciones que fortalezcan tu caminar en la sabiduría. 3. Aprende a discernir la voz de Dios en medio del ruido.
Vivimos en un mundo lleno de información, opiniones y distracciones. Para que la sabiduría de Dios permanezca en tu vida, debes aprender a reconocer su voz por encima del ruido. Dios habla a través de su palabra, a través de la oración y también a través de la paz en tu corazón cuando tomas decisiones correctas. Pregúntate antes de tomar una decisión: ¿esto está alineado con la verdad de Dios? Siento paz en Vincent mi espíritu al hacerlo. ¿Estoy actuando por impulso o bajo la dirección del Espíritu Santo? Cuando aprendes a identificar la voz de Dios, su sabiduría se convierte en tu guía diaria. 4. Sé intencional en aplicar la sabiduría en tu vida. Recibir sabiduría es solo el primer paso. Lo que realmente transforma tu vida es aplicarla. Dios puede darte la mejor revelación, pero si no la pones en práctica, no cambiará nada. Hazte estas preguntas cada día. ¿Estoy aplicando la sabiduría de Dios en mi trabajo, en mi familia y en mis decisiones? ¿Estoy actuando de acuerdo con lo que Dios me ha mostrado? ¿Estoy obedeciendo su dirección o solo acumulando conocimiento? ¿Sin acción? Recuerda, la sabiduría sin acción es inútil. 5. Persevera en la búsqueda de la sabiduría, aunque parezca difícil. Habrá momentos en los que parecerá que la sabiduría de Dios no tiene sentido. Habrá decisiones difíciles en las que seguir la verdad de Dios será más complicado que seguir la lógica del mundo. Pero en esos momentos, la perseverancia es clave. La sabiduría de Dios es como una semilla. No siempre verás el fruto de inmediato, pero si la cultivas y la riegas constantemente, con el tiempo verás cómo transforma tu vida. Conclusión. La sabiduría de Dios está disponible para ti, pero debes buscarla activamente. Dios ha puesto delante de ti un acceso ilimitado a su sabiduría, pero depende de ti abrir ese acceso cada día, mantenerte conectado a su verdad y aplicarla en tu vida. Si haces de la sabiduría de Dios una prioridad, verás cómo tus decisiones, tu mentalidad y tu vida entera serán transformadas. En el siguiente bloque, descubrirás testimonios y evidencias de lo que sucede cuando alguien vive en la sabiduría de Dios. Hasta este punto, hemos explorado cómo recibir la sabiduría de Dios, cómo vencer los obstáculos que impiden que fluya en nuestra vida y cómo hacer que permanezca de manera constante. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Realmente se nota la diferencia cuando alguien vive en la sabiduría de Dios? La respuesta es un rotundo sí. Aquí descubrirás pruebas y testimonios de lo que sucede cuando una persona decide vivir según la sabiduría divina. 1. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores signos de que alguien camina en la sabiduría de Dios es la paz en su corazón, incluso en medio de tormentas. Las personas que han aprendido a depender de la sabiduría de Dios no se dejan sacudir por el miedo, la ansiedad o la incertidumbre. ¿Por qué? Porque su confianza no está en sus propias capacidades, sino en la dirección de Dios. Han aprendido a tomar decisiones no basadas en emociones, sino en la verdad de Dios. Y esto produce una paz profunda, la misma paz que Jesús prometió a sus discípulos. Si ves a alguien que en medio de la crisis sigue firme, confiado y con gozo, seguramente es una persona que vive guiada por la sabiduría de Dios. 2. Protección contra trampas y engaños. Cuando una persona camina en la sabiduría de Dios, evita caer en trampas que otros fácilmente caerían. Esto se ve en todas las áreas de la vida. Personas que evitan relaciones destructivas porque Dios les advirtió. Personas que no caen en fraudes o estafas porque Dios les dio discernimiento. Personas que no toman decisiones apresuradas y luego lamentables. Uno de los mayores regalos de la sabiduría de Dios es protegernos de errores que podrían costarnos caro. Cuando vives en la sabiduría de Dios, Dios mismo te guarda de caminos peligrosos. 3. Una mentalidad fuerte y clara. Las personas que viven en la sabiduría de Dios tienen una mentalidad diferente. No se dejan arrastrar por cualquier ideología nueva. No viven en confusión o incertidumbre constante. No son fácilmente manipuladas
o engañadas. Su mente está firmemente establecida en la verdad de Dios, y eso les da una claridad única en sus decisiones. 4. Relaciones sanas y edificantes. La sabiduría de Dios también impacta las relaciones interpersonales. Las personas que caminan en la sabiduría divina aprenden a elegir bien con quién se relacionan, cómo manejar conflictos y cómo construir relaciones saludables. Por eso, donde hay sabiduría de Dios, hay relaciones fuertes, llenas de amor y respeto. Esas personas no permiten que el rencor, la envidia o el orgullo destruyan sus conexiones con los demás. 5. Frutos visibles de bendición en todas las áreas. Finalmente, una de las mayores evidencias de una vida guiada por la sabiduría de Dios son los frutos. La Biblia dice que la sabiduría se justifica por sus frutos, es decir, se demuestra por los resultados que produce. Cuando una persona camina en la sabiduría de Dios, se nota en sus finanzas. No toma decisiones impulsivas, administra bien y ve la provisión de Dios. Su familia, su hogar es un lugar de paz y estabilidad. Su propósito, vive con dirección, sabe hacia dónde va y qué quiere lograr. Conclusión: una vida guiada por la sabiduría de Dios es una vida transformada. No se trata solo de teoría, sino de hechos comprobables. Las personas que han decidido seguir la sabiduría de Dios tienen vidas marcadas por la paz, la claridad, la protección y la bendición. Y lo más increíble es que Dios quiere que tú también vivas esa realidad. En el siguiente bloque, descubrirás el impacto eterno de la sabiduría de Dios y cómo ésta no solo transforma el presente, sino también el futuro. Ahora que hemos visto cómo la sabiduría de Dios transforma nuestras vidas en el presente, es importante comprender el impacto eterno que esta sabiduría tiene en nuestro futuro y en el legado que dejamos. 1. La sabiduría de Dios te conecta con tu propósito eterno. Uno de los mayores regalos que la sabiduría de Dios ofrece es la capacidad de comprender tu propósito eterno. Muchos vivimos con preguntas profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Cómo puedo ser útil para el reino de Dios? Cuando vives guiado por la sabiduría divina, Dios te revela poco a poco tu propósito y te da la dirección para cumplirlo. La sabiduría de Dios no solo tiene un impacto en tu vida diaria, sino que te conecta con un plan eterno. De repente, todo lo que haces tiene un propósito más grande. El trabajo, la familia, las decisiones cotidianas, ya no son solo actividades mundanas, sino oportunidades para cumplir el plan divino que Dios tiene para ti. 2. El legado que dejas. La sabiduría de Dios no solo transforma tu vida, sino que también impacta a las generaciones venideras. Cuando tú caminas en sabiduría, tus hijos, tus nietos y aquellos que te rodean serán testigos de los frutos de una vida bien vivida. La sabiduría de Dios te permite sembrar semillas que continuarán dando frutos mucho después de que te hayas ido. Imagina, por un momento, lo que puede suceder si vives una vida llena de sabiduría. Tu familia será bendecida. Tu comunidad será impactada. Las decisiones que tomes hoy pueden cambiar el futuro de tu descendencia. Tus decisiones sabias son como piedras en un río que crean ondas que se expanden más allá de lo que puedes ver. 3. La eternidad en perspectiva. Vivir según la sabiduría de Dios también te permite tener una visión clara de lo eterno. Sabemos que nuestra vida en la tierra es temporal, pero las decisiones que tomamos tienen un impacto eterno. La sabiduría de Dios te enseña a vivir con los ojos puestos en lo que realmente importa: el reino de Dios. Cada decisión que tomas en sabiduría está conectada con la eternidad, las almas que alcanzas para Cristo, las vidas que edificas con tus acciones y palabras, el servicio que brindas con un corazón humilde. Todo lo que haces, cuando es guiado por la sabiduría de Dios, tiene un valor eterno. 4. El impacto de la sabiduría de Dios en el reino de Dios. Cada vez que vives en sabiduría,
estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios. No se trata solo de un beneficio personal. Al seguir la sabiduría divina, te conviertes en una herramienta poderosa en las manos de Dios para alcanzar a más personas, edificar más iglesias y traer más gloria a su nombre. Tus decisiones sabias afectan el avance del reino de Dios en la tierra, y eso tiene un impacto eterno. 5. La recompensa eterna de vivir en sabiduría. La sabiduría de Dios no solo trae bendición en esta vida, sino también en la eternidad. La Biblia nos habla de la recompensa eterna que recibiremos por vivir según los principios de Dios. Jesús dijo que todo lo que hagamos en su nombre no quedará sin recompensa. Vivir una vida de sabiduría no solo tiene frutos temporales, sino que se convertirá en una joya en tu corona eterna. Conclusión. La sabiduría de Dios, una inversión eterna. Hoy, al seguir la sabiduría de Dios, estás tomando una decisión que no solo transforma tu presente, sino que tiene un impacto eterno en tu vida y en las generaciones venideras. Estás construyendo un legado que no solo será visible aquí, sino que perdurará en la eternidad. Recuerda que la sabiduría de Dios no es solo para tu vida temporal. Es un tesoro eterno que, si lo buscas y aplicas, te guiará en este viaje y te llevará a un futuro lleno de bendiciones, paz, propósito y una recompensa que trasciende todo lo que conocemos. En el siguiente bloque, descubrirás cómo seguir buscando la sabiduría de Dios de manera práctica en tu vida diaria. Ahora que hemos explorado todo lo relacionado con la sabiduría de Dios y su impacto profundo en nuestra vida, quiero guiarte hacia la aplicación práctica, porque al final, la sabiduría no es solo para ser entendida, sino vivida. 1. La búsqueda constante de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es algo que alcanzamos una sola vez y ya, sino algo que debemos buscar constantemente. La Biblia nos enseña que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro terrenal, pero también nos recuerda que debemos pedirla. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Esto implica que la sabiduría no es algo que llega solo por leer, sino que debe ser pedida activamente. Así que cada mañana, antes de comenzar tu día, haz de la oración por sabiduría una parte integral de tu vida. Dile a Dios: Señor, dame sabiduría para enfrentar los desafíos de hoy, para tomar decisiones que honren tu nombre y para ser guiado por tu Espíritu en cada paso. 2. Leer y meditar en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios está escrita en su palabra. No podemos esperar tener sabiduría de Dios si no estamos dispuestos a estudiar su palabra todos los días. Como dice el salmista, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Salmo 119:105. La sabiduría divina se revela al meditar en las Escrituras, porque en ellas Dios nos da principios, consejos y ejemplos que nos guían. No solo se trata de leer, sino de meditar y aplicar lo que aprendes. Cada vez que leas un pasaje, pregúntate: ¿cómo puedo aplicar esto hoy? La meditación constante en la palabra de Dios es un ejercicio que, con el tiempo, profundiza nuestra comprensión y nos da la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. 3. Buscar consejo sabio. La sabiduría de Dios a menudo llega a través de otros. Dios ha puesto en la iglesia hermanos y hermanas sabias que pueden ofrecerte dirección y perspectiva cuando te enfrentas a decisiones difíciles. Proverbios 12:15 dice: El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el sabio escucha consejo. No tengas miedo de buscar consejo en aquellos que han caminado más tiempo que tú en la fe, que han enfrentado pruebas y han aprendido de ellas. La sabiduría de Dios a menudo viene a través de las experiencias de los demás. 4. La disciplina de escuchar al Espíritu Santo. Una de las formas más profundas de recibir la sabiduría de Dios es escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Juan 16:13.
En medio de la vida diaria, debemos aprender a escuchar su voz. La sabiduría de Dios no solo se encuentra en los libros o en los consejos, sino también en la quietud de un corazón dispuesto a escuchar al Espíritu Santo en momentos de oración y reflexión. Cuando sientas esa dirección en tu corazón, hazle caso, incluso si no entiendes completamente. La obediencia a la guía del Espíritu Santo siempre trae sabiduría y bendición. 5. Aplicar la sabiduría en la vida diaria. La sabiduría de Dios se convierte en práctica cuando decidimos vivirla en cada área de nuestra vida. En las decisiones financieras, ¿estamos siendo sabios en cómo administramos lo que Dios nos ha dado? En nuestras relaciones, ¿estamos mostrando sabiduría en cómo tratamos a los demás? En nuestras emociones, ¿estamos tomando decisiones sabias que nos mantienen alineados con el Espíritu, en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos? Recuerda, la sabiduría de Dios no es solo conocimiento, sino acción. Cada vez que tomes una decisión, piensa en los principios que has aprendido de Dios y pregúntate si esa decisión honra a Dios y refleja su sabiduría. 6. La perseverancia en la sabiduría. La sabiduría de Dios no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y madurez espiritual. En medio de la vida diaria, habrá pruebas, desafíos y momentos en los que la sabiduría de Dios parecerá lejana. Pero es en esos momentos donde debemos perseverar, seguir, buscando a Dios y confiar en que Él nos guiará a través de cada situación. Conclusión. Una vida transformada por la sabiduría de Dios. Al vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, tu vida se transformará. No solo tomarás mejores decisiones, sino que tu corazón será alineado con el de Dios, y eso tendrá un impacto eterno. Recuerda, la sabiduría de Dios es un regalo constante. Si sigues buscándola con todo tu corazón, Dios te dará todo lo que necesitas para vivir una vida llena de paz, propósito y bendición. Si has llegado hasta este punto del video, te felicito por tu compromiso. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar y comprometerte a buscar la sabiduría de Dios todos los días. No dejes que la sabiduría se quede como algo lejano o inalcanzable. Hazla parte de tu vida diaria y verás cómo todo comienza a alinearse bajo el propósito divino. Si este video ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que compartas este mensaje con tus seres queridos, para que también puedan descubrir el poder de la sabiduría de Dios. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que transformará tu vida. Recuerda, Dios te está guiando y la sabiduría está a tu alcance. No la dejes escapar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga.